Qué gusto nos da recibirlo en este viaje por la historia de 24 minutos. En la historia nos da muchísimo gusto que nos acompañe. Estoy aquí con mis amigas. Pía, ¿cómo estás, Pía? Hola, Carlos, muy bien. Quiero decirle que nos comimos unos tamalitos Ay, muy ricos que nos delicioso. trajo Pía. Pero no es por eso que se están riendo, ¿eh? No. Pero no les Querida Ana, vamos a buenos decir. días. ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos, ¿cómo estás? Bien, también muchas gracias. Álvaro, ¿cómo estás? Más entamalado que risueño, pero Saludo también a Barriga María, llena. nuestra productora, a Fer Peinador, que está aquí con nosotros, y los saludo a usted, que nos acompaña en este viaje por la historia. Y hoy tiene cosas realmente Sí. fascinantes, así que sin más preámbulo vamos entrándole. Primero, ¿de qué es conmemorativo el día de hoy? Un 20 de febrero se conmemoran 3 días que nos parecen muy interesantes. Día Mundial de la Justicia Social. Creo que habría que subrayarlo más y con letras más grandes y hacerlo más sonoro. Se habla poco de eso, pero pues sin lugar a dudas, Hacerlo ¿no? visible. Es uno de los grandes retos que tenemos en nuestro país, ¿no? Hablamos como y mucho en el mundo. en el mundo, claro, en el mundo, pero pues, perdóneme que yo sea así, pero en México también. Sí, No, sí, empezando empezando por como- México, pero exactamente. sí. O sea, a ver, ¿no? Habla mucho del Empezando por crecimiento mi económico, hablamos mucho de muchas cosas, justicia social. Fuera de eso, ¿no? Es el día también internacional, fíjese nada más, del camarógrafo y del fotógrafo. Yo le mando un saludo a todos los camarógrafos con los que he trabajado a lo largo de más de 35 años de vida periodística. Se convierten al final en parte de tu familia, todo el día estás con ellos. Ujú. María, que es nuestra productora, también hace cámara aquí, así que pues hoy le toca. Y a todos los compañeros de los canales en los que se ve este programa, pues felicidades, ¿no? Lo que pasa, ¿no? Ellos. O sea, es decir, eso detrás de cámaras, el caminar con la cámara. No, bueno. Es todo un arte, ¿eh? Es todo un arte, Bueno, exactamente. tanto que hay un día de ellos. La Arte tercera y carrera es técnica. tripié. Y Y bueno, hay- todos los fotógrafos, Y ¿no? luego el también fotógrafo. los fotógrafos. Bueno, nos enseñan el mundo. ¿no? Que hoy son Sí. casi todos, ¿no? Hoy ya todo el mundo tiene un celular y ya todos somos fotógrafos. Un Sí. saludo a todos los amigos y colegas DJs, que Ah, además hace son mucho- fotógrafos y además le hacen Hace ahí mucho a la no mandaba videografía. saludos a tus Oye, Ya sí. les tocaba. Pero es que de veras, si en algo coinciden, pónganle ahí, no me dejarán mentir. DJs, fotógrafos, o sea, es un par, es como, no sé. Y Pues es un Es una combo ahí. dupla. es que no es nada raro que un DJ sea fotógrafo, entre otras cosas, porque pues si no te contratan para tocar en la boda, pues por lo menos para tomar Para el tomar video, la ¿no? Entonces, saludos al Rulo, precisamente. Ahora, Mañana hay editar la otro, casa. hay otro día Muy interesante. muy interesante, y aquí hay una historia detrás de esto que nos contaba Ana, que me parece que vale la pena rescatar. Fíjese, hoy es el Día Internacional de la Pipa. Ujú. Pero Por esto cierto, no le es una mandamos un saludo a nuestro jefe en PCN, a Jaime Bonilla, que es uno de los canales en los que pasamos, porque él es un asiduo fumador de pipa, tiene una colección de pipas Wow. maravillosas que además cuando lo visitas en su oficina te las muestra con mucho orgullo. Pero esta historia del Día Internacional de la Pipa tiene su entretelones. Cuéntanos, Entre Ana. telones. Bueno, en realidad el Día Internacional de la Pipa se establece en 2008 por como favorecer o dar a conocer a estos caballeros de la pipa. Como que muy... Muy ¡ay! rebumbante el asunto. Sí, caray. Pero en realidad la pipa nace en México con los olmecas en el siglo II. O sea, Pero nace, o Sí, sea, antes de Cristo. nace en México, pero nace para el mundo. Para el mundo, O sea, sí. mira. O sea, los españoles, bueno, los españoles, ya de los olmecas había pasado a otras tribus o a otras Culturas. naciones, otras culturas, incluyendo a los navajos y todas estas tribus que se encuentran en Norteamérica, y son los ingleses los que le sacan provecho y dicen, a ver, pues esto puede funcionar muy bien, Y y hacen hacen todo un todos los ritual plantes, de eso, todo un claro. ritual. Y tenemos, por ejemplo, Sherlock Holmes como Sí, un gran la- representante de un la fumador pipa de más pipa. famosa del mundo, yo creo, Exacto. porque de hecho hasta el Debe icono de Sherlock Holmes es un Es una Hombre claro con una oscuro pipa. de él fumando su pipa con Para su mí la bolita, pipa ¿no? más famosa es la de esto no es una pipa. Ándale. Ah, Sí, ver, exacto. cada Claro, quien por tiene su supuesto. favorita, ¿no? Y las primeras pipas Sí. eran de cerámica.
Claro, Tiene claro. Y mucha luego lógica. ya se usó una madera, es de una planta que se llama brezo. Y es como la raíz de esa madera, ¿no? Sí, es justo como el tallo, la parte más cercana a la raíz. Y lo que tiene es que es una madera muy porosa, que además no se quema y que además no le da sabor al tabaco. Claro. O sea, tiene esas como Neutral, cualidades, ¿no? es como Y neutral. fíjate que Son muy bonitas. alguna Ay, vez, sí, sí, me alguna son vez bellísimas, sí. yo conocí en Greenwich, en Inglaterra, está el Museo Naval de inglés y tienen una sala de pipas de marineros, porque pues, fumaban su pipa los marineros, pero la curiosidad es que iban tallando a lo largo del viaje. Acuérdate de que antes No eran te viajes. embarcabas y te embarcabas en un Sí, 3 ballenero meses, ¿no? 2 meses. Años. Entonces iban, o años, Exacto. iban tallando sus pipas para personalizarlas y hay una colección de pipas talladas Wow. maravillosas, ¿no? O sea, Suena un poco viejo este día cuando el mundo está contra el tabaquismo, Exacto. ¿no? Suena viejón. Sí, Pero sí, bueno, sí, sí, ahí sí, está sí, el sí. día Y de la tenía pipa. sus ventajas la pipa, porque un puro se te apaga y volverlo a prender, o un cigarrillo, volverlo a prender, creo que nunca he fumado, pero parece que tiene como muy mal sabor. Y en cambio la pipa se puede apagar y vuelves Y a la vuelves a prender y prender. no pasa absolutamente Y nada. tiene su Un gran caché, instrumento. Tiene su caché tiene su también, caché, exacto. ¿no? Sí. Te da ahí, ¿no? Bueno, en fin. Vamos a empezar este viaje por la historia después de revisar lo que conmemoramos hoy en estos días. Hay cosas interesantes, 1872, fíjate, 1872, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, Ujú. el famoso Met, que fue creado en 1870, o sea, 2 años después de su creación, abre finalmente su colección al público. Ujú. Sí, es una colección donde vamos a encontrar, por supuesto, como los grandes museos, pues colección de culturas antiguas, por supuesto, y también de pinturas, esculturas, es decir, ¿no? Es uno de Toda los esa... grandes puntos de Sí, sí, visitar sí, Nueva York, de ¿no? grandes artistas, ¿no? Tiziano, desde Tiziano hasta Van Gogh, por ejemplo, ¿no? Picasso, Velázquez, es decir, es Y tiene justo este recorrido, arqueología, y tiene arqueología, porque por supuesto. cuando vas allá Exacto. encuentras La arqueología, sala del Egipto. la sala egipcia que recrea, Sí, sí, por las ejemplo, culturas antiguas. tumbas. Esculturas. No, También tienen varios Máscaras, de por las ejemplo, ¿no? embarcaciones vikingas Sí. que se han encontrado Ujú. en la bahía de Hudson y hasta Terranova. Y bueno, también por eso es que hay un equipo en Nueva York que son los Mets. O sea, Ujú. el metro, el metropolitano, realmente en su nombre ya lleva la intención de ser la capital mundial del arte y de la cultura, porque esa era la intención de los industrialistas que financiaban todas estas cosas. Ay, Es Ajá. perdón, es el museo enciclopédico más grande del mundo. Tiene 1.5 millones de obras. wow. O sea, ¿Y a qué te refieres con un museo enciclopédico? La de libros. no. Acuérdense de que Como el conocimiento. Como el conocimiento. Exactamente. Ah, ok. Enciclopédico en el sentido de conocimiento. Del conjunto. Exacto. Del conjunto. Sí, que tiene historia natural, historia del arte, como Ujú. si fuera todo Y un- una Exactamente. de las características que a mí me llama mucho la atención del Met es que cuando tú vas, llegas a la taquilla, algo que en México no es muy común, pero que en muchos museos del mundo sí, en el Met es claramente que tú llegas a la taquilla y le preguntas, "Señorita, bueno, ¿y cuánto es? ¿Cuánto quiere pagar? ¿Cómo?" Y entonces te dicen, bueno, a ver, los sugeridos son $10, no sé, no me acuerdo si los sugeridos son $10, pero usted puede dar 100 o 1, lo que usted quiera. Exactamente, Y exactamente. tú das lo que quieres, lo que puedes. Entonces, en ese sentido también es Muy abierto. muy ¿no? abierto. ¿Sí? Y Nada finalmente. como los museos mexicanos que los fines de semana son gratis. Ujú. Y que Eso está valora, padrísimo. ¿no? O sea, ahí te pones tú como de cuánto doy para que esto siga la difusión. Y también interesante que es una institución con trayectoria también de patronazgo, precisamente. Claro. ¿No? O sea, no depende totalmente del gobierno, por supuesto, sino más bien de estas personas que Ujú. pueden patrocinar y dar Y estas ahora colecciones, hay que ¿no? decirlo, La obra. el Museo del Met Exactamente, la tiene, obra. como lo decía Ana, muchas ramificaciones. Por ejemplo, la ópera del Met. La Claro. temporada de ópera del Met es Que la ahorita más importante, que ahorita está justamente, es la más importante del mundo, por Ujú. arriba de la Scala de Milán, por arriba. Sí. La ópera del Met, pues es también un tema de mecenazgo, o sea, tienen esto, tienen música, tienen ópera, tienen historia, tienen, bueno. Y ahorita que quiero decir, y justo mandó un saludo, como dice Álvaro, a Mónica Bernal. Ella es una amiga que estudió conmigo en la carrera de historia, después
es una historiadora del arte que ahora precisamente ya da visitas guiadas de piezas de Mesoamérica en el MIT. ¡Guau! Entonces no me es digas. maravilloso, la quiero felicitar y, Qué y bien. ojalá que nos Y esto veas. no es un anuncio, pero si van a Nueva York, busquen a su amiga. Busquen Ahí a mi les amiga, ponemos Mónica Bernal. el contacto. ¿Sí, Ramiro? Oigan, a ver, vamos a avanzar. 1880. Muere Mariano Riva Palacio. Él fue muchas cosas. Fue primer regidor del Ayuntamiento de México, ¿no? Pero lo importante aquí es la figura de Riva Palacio. Más que en el contexto de ser regidor del ayuntamiento, que fue importante, creo que hizo muchas otras cosas en la historia que vale la pena que nos detengamos unos minutitos a hablar de Mariano Mariano Riva Riva Palacio. Palacio. A lo mejor lo conocen algunos precisamente por calles, ¿no? O sea, por calles de la Ciudad de México o del Estado de México, que precisamente fue regidor en el Estado de México. Pero también algo muy curioso es que él fue nieto de Vicente Guerrero. Es muy curioso, ¿no? Ok. Nieto de Guerrero, Nieto de Vicente fíjate. Guerrero, ¿no? Que, a ver, fue regidor en 1829. O sea, fue muy a principios de la independencia de México. Ujú. ¿No? Y luego, bueno, él pasa de ser regidor, también es un abogado, también es un político, por supuesto, y también escribe sus memorias acerca de toda esta locura que estaba pasando en los primeros años de independencia. Entonces, no nada más lo conocemos por ser un gobernador, un regidor, sino más bien por todo esto que Y aportó a la tuvo- primera historia y de tuvo México. un coqueteo, a ver, corrígeme, Pía, tuvo un coqueteo con el imperio, Claro. con Maximiliano. Exactamente. Eso me gustó el coqueteo. Dije, ay, ¿con quién? Que no sé. Pero sí, por supuesto. Es decir, todo este camino, todas estas intervenciones, ¿no? El territorio que terminamos perdiendo, ¿no? Bueno, el gran territorio. Él estuvo ahí presente. Entonces, por eso las Sí, memorias estuvo en un son, momento de la historia. Qué bárbaro, de ¿no? mucha efervescencia. Y luego llega Maximiliano y por supuesto que cree en sus ideas liberales, por supuesto que cree en esta modernización y se aleja de Benito Juárez y comienza a trabajar con Maximiliano. Llegó a secretario de... Llegó a ser Maximiliano, secretario de ¿no? Gobernación, exactamente. Y, Bueno, y ahí hay que entender un poco el del imperio. momento, ¿no? Ujú. Hoy, 2025, se nos hace una locura pensar en poner una monarquía en nuestro país. Ujú. Aquí podremos pensar en por qué partido queremos votar, pero Claro, está porque claro sí que lo se ha que queremos es luchado una mucho. democracia. Sí. Ujú. Pero en ese entonces la democracia era una idea tan nueva para un territorio como este que lo normal era, pues no, lo que ha funcionado toda la vida es la monarquía. O sea, cuando hablamos de estos personajes que estuvieron a veces en la República y a veces La cuestión conservadora. no hay que verlo como si hoy dijéramos, oh, yo quiero traer un emperador hoy, estás loco. En ese entonces tenía mucho más lógica pensar que el país era viable a través manejado. de una monarquía Ujú. europea Exactamente. que de una democracia que no entendíamos las No, reglas no. de eso todavía. Sí, ¿no? y no había manera. Estos dos grupos políticos eran tan diferentes entre sí que no se pusieron de acuerdo. Por supuesto que la democracia en realidad como tal no era factible, ni siquiera la tenían por aquí, ¿no? Ujú. Ni siquiera Benito Juárez era un Sí, no era la demócrata, o sea, última no había meta. manera. Claro. Exactamente. Más bien, se podría hablar sí de una república, pero como justo con Benito Juárez no funcionó la Claro. república como dicen los conservadores, pues entonces traigamos a un Ahora, emperador. ¿no? el instinto, el impulso monárquico, digo, ya habamos tenido a su serenísima majestad Agustín de Iturbide. Agustín Sí, de Iturbide, era el segundo y imperio. luego Santana también se Ujú. entronizaría, ¿no? Entonces, Bueno, para el partido Tremendo. o la gente que tenía estas ideas, es bueno, también la monarquía así con estos reyes no funciona, tenemos que ir por un rey de a de veras. Exacto. La nobleza Y aparte, europea. acuérdate que debíamos un montón de De dinero. dinero. Además, ¿no? Aparte. Bueno, Sí. y hay que decir que las ideas que traía Maximiliano eran muy revolucionarias. Era muy liberal. Más Era muy liberal. liberal. La verdad es que liberal, cuando hablamos de este momento en el que teníamos dos gobiernos coexistiendo o peleando por coexistir, que era el imperio de Maximiliano y la República de Juárez, en realidad cuando uno revisa eran dos liberales. Ujú. Sí, Sí, de Claro, hecho. con sus matices, uno era un liberal monárquico y el otro era un liberal masón, pero eran dos ideas liberales, Ujú. buscándole viabilidad a un país que se estaba formando
y que no se veía muy viable en ese No, muy momento, ¿no? fragmentado, mucha crisis. Sí, pues ¿no? tenía 20 años de historia y ya había perdido 3 guerras, ¿no? Sí. Digo, Mucha no, intervención. sí. Vamos. Hay que hacer un Sí. programa de Siempre Maximiliano. decimos eso y no lo urge. hacemos, pero ya lo vamos a hacer. Nada más que nos presten el castillo, que por cierto va a haber un espectáculo, no se anunció, pero del Cisne Negro en el Castillo de Ah, Chapultepec. qué bien. Y si ellos pueden, ¿por qué nosotros no? Claro, Sí. vayámonos a... Ay, A ver, hay tomemos el castillo. un hecho histórico que es obligado que platiquemos de él, porque hemos venido hablando a lo largo de muchos programas de la historia de la conquista de la Antártida, ¿no? Ujú. Y hemos venido relatando cuando llega uno, cuando llega otro, en fin, Scott Amundsen, la pelea. Exacto. la pelea. Noruegos. Pero hoy es un día interesantísimo, porque un día como hoy, pero de 1935, Caroline Mikkelsen es la Ujú. primera mujer que pone un pie en la En la Antártida. Antártida. Y se me hace que 20 esta, años después, que ¿no? que Es esta una fecha locura, es sí. importante, Iba ¿no? acompañando la expedición que organiza su esposo, que era Claudius Mikkelsen, y lo que querían era ver pues qué tierras podrían darle a Noruega. Ahora, qué Ella era interesante que danesa. este Claudius Ajá. Mikkelsen, o como se diga, Mikkelsen. haya llevado a su esposa, porque eso Sí, no era no algo era que... algo Pero común. imagínate. Eh, sí, sí. Pero eso debe no de era ser común. algo de justo esta... Igual le dijo, sin mí no te vas. Sin mí no Pues te vas. vete. Yo No, acompaño justo al fin del mundo. esta expedición es pagada por un danés que se apellida Christensen, como muchos daneses se apellidan Christensen, que también había llevado a su esposa a la Antártida. Ah, vaya. Entonces, por lo visto, estos dos expedicionarios no tenían Amorosos. ningún problema en llevar a sus mujeres eso habla de mucho. expedición. Pues es que ¿cuánto Sí, las tiempo los vas a querían. dejar de ver? Exacto, Es que ¿no? ellos sí querían a sus Ellas sí esposas. querían Yo a quiero sus creer, esposas. eso no me consta, pero yo creo que Sí, eran sí. unos exploradores románticos. Oye, dijera mi que esposo, sí se querían llevaron. dormir calientitos. O sea, llevarte a tu mujer al fin del mundo. Qué más romántico que eso, Exacto. ¿no? Y bueno, Yo la digo. expedición lo único que tenía, o sea, la idea era conocer más tierra que se le pudiera anexar a Noruega. O sea, Claro. esa era como la idea de la Y expedición. sin No era... querer queriendo, como decía aquí un personaje de Chespirito, hicieron una historia llevando a esta mujer y poniéndola Exactamente. como la primera mujer ¿Es cierto? que pisa la que Antártida, pisa ¿no? la Antártida. ¡Wow! Otro hecho que me parece muy interesante, vámonos a 1943. Nace el volcán Paricutín, Ay, Ujú. qué en la parte norte de la base del pico Tancítaro. Tánctaro. Ahí falta un... Ah, mira. Bueno, Sí. gracias. sí. Bueno, esto fue, a ver, no sé, ustedes saben mucho, es el último volcán Ujú. que surge en nuestro territorio, ¿no? O sea, Sí, que, sí, que- sí. que incluso surge y lo estamos ahí viendo y uno revisa los periódicos de la época y están dando cuenta de esto. Bueno, ¿no? el Eso. Chichonal fue a principios de los 80. Pero el Chichonal es en Guatemala. Ujú. Sí, Sí. Sí. Y ese no Sí. surge, hace erupción. Hace Pero Pero erupción. este surge, o sea, Ese ¡pum! surge. Se Este crea. Este es bello, ¿no? Es el Guau. único volcán que tiene acta de nacimiento. Oh, ¿No? O sea, se sabe cuándo ¿Cuándo surgió. Y bueno, lo que no sabemos es quiénes fueron sus papás, pero Solo El seguiremos, estuvo- sexo lo vino. Exacto. seguiremos investigando. solo estuvo activo 9 años y luego ya se extinguió. Pero estuvo muy activo. Muy Entiendo activo. que, por ejemplo, aquí al sur de la Ciudad de México, toda la zona del Pedregal es parte de este surgimiento. ¿O No. La zona del Pedregal Es de es mucho de antes. el Xitle. Ah, del Chitle, Del tiene Xitle. razón. El De Xitle es mucho, mucho mucho más antes. viejo que el Paricutín. El Paricutín es de ¿qué? Aquí estamos hablando 1900. de Michoacán. De Michoacán. Ok. Y se traga a este pueblo, que es el pueblo de San Juan Parangaricutiri. Para que Ay, bueno, qué valiente. lo tienes que decir rápido, si no, no te sale. Y bueno, el Esas son las poblado fotos que vemos de repente de una iglesia. de una iglesia cubierta A de, ver si las podemos de aquí, lava. porque son Es icónicas, precioso, ¿no? es precioso. Y ir a visitar no el he ido. lugar es ¿Tú has increíble. ido? Ay, Sí, 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 guau. sí. Debe Es ser. un ¿Tienes lugar. fotos, man? Ponlas aquí. Tengo fotos, seguramente en algún lado tengo Seguro, fotos. qué Pues si quieren belleza. ver las fotos, mándenos un WhatsApp. Y... Mándenos un WhatsApp. Exacto. Por cierto, aquí está nuestro WhatsApp. Sí, 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 No sí. nos deje de escribir. Y nuestra productora recordándonos. Exacto. Y bueno, es un volcán además muy querido, aunque se tragó al poblado, el poblado quiere mucho al volcán. ¿Y por qué Temas querrías? espirituales, ¿no? Sí, son temas espirituales. Y Finalmente, además, ¿dónde nace un volcán? donde ¿no? nace un Tú- volcán, o sea, los volcanes, la ceniza es súper fértil. Sí. O sea, es una tierra muy fértil. Y entonces han podido sembrar, Bueno, pero al desde mediano aguacate. plazo, ¿no?
Porque Sí, bueno, claro, o tienes sea, que dejar... de inmediato es de una, inmediato es- no. es una Te tragedia. tienes que esperar a que se enfríe un Que poco. se fríe un Yo poquito. creo que sí. Pero bueno, tienen Pero sembradíos... la ceniza volcánica es un fertilizante, Es un ¿no? fertilizante. Y tienen sembradíos de aguacate, de Claro. durazno, Naranja, de limón. naranja. Sí, exacto. Ujú. Tienen grandes sembradíos y pues viven de eso. El ¿no? doctor Atle pinta. El doctor ¿no? Atle Yo pinta. conozco al Paricutín Sí, por sí, el sí, doctor el Atle. doctor ¿no? Atle Es ¿El una pinta. pinta el maravilla. paricutín? Sí, Porque pinta sí. mucho el popo. Y No, el pero vino. se para va que- cuando para van a hacer No lo el puedo ni paricutín, Se va. se va para allá y Paricutín. lo pinta Ah. cuando está así con Sí, grandes, cuando está en de el- hecho, en yo creo que erupción. si Sí, veamos sí. ahorita el cuadro, está maravilloso. Es un cuadro ¿no? precioso. Sí, Qué claro que valor, sí. ¿eh? Pues hablando del día, Es del un día de hoy, arte, que es de arte. camarógrafos y fotógrafos, conservando la distancia, Claro. se fue a hacer una pintura del momento, ¿no? Sí, Digo, ya, sí, sí, ya sí, había tal cual. fotografía en este momento, Sí. pero Pero era él gran hizo artista. una gran... Vamos a hacer una pausa. Regresamos y ¿sabe qué? Le vamos a platicar algo, por ejemplo, de la carrera espacial, que siempre nos fascina aquí. Hacemos una pausa, sírvase un cafecito, regresamos a 24 minutos en la historia. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí en 24 minutos en la historia. Estamos platicando de erupciones volcánicas y de volcanes con acta de nacimiento. Bueno, ahora ya debe haber otros volcanes con acta de nacimiento. Seguramente. Hace muy poco, el año pasado, por ahí por las Islas Fiji, algo así, surgió un Surgió. volcán, Ah, ¿no? claro. Pero es que Sí, por allá surgen sí, muchos. fueron- Allá sí, surgen a Sobre cada todo rato, ¿no? acuáticos. Sí. Sí. Pero bueno, el paricutín tiene la característica de que es el único con acta de nacimiento del siglo XX. Uy, Bueno, mexicano. ya va a ser Mexicano. mexicano. Y es Hecho en mexicano. Y ya no está Locura. en activo, ¿no? No, ya no, ya. Es Ya se un murió. tipo de volcán que solo tiene esta cuestión como una erupción rápida y Y se ya. apaga, bueno, rápida, 9 años. Porque aquí el Popo está activísimo. Sí, está activísimo. ¿No? Bueno, muy bien. Le decía antes de irnos al corte que vamos a hablar de la carrera espacial. Bueno, siempre hablamos de la carrera espacial, es algo que nos gusta mucho aquí. Y es que en 1962 el teniente John Glenn se convierte en el primer astronauta estadounidense en orbitar sobre la Tierra. Esto lo hace a bordo de un Mercury Atlas 6. Eran unas cosas enormes, ¿no? Atlas era el cohete y Mercury era la nave en sí, La la nave. sonda en la que él hizo esto, que fue el segundo de la historia. El primero es Yuri Gagarin, de los Ujú. rusos, y pues ahí estaba el La mero competencia. apogeo de la carrera espacial, y ya estaba marcada la ruta para llegar a la Luna. Ujú. Y fue piloto de la Segunda Guerra Mundial. Sí, todos estos astronautas venían de ser pilotos De pruebas. militares, ¿no? Ujú. Claro. de John Glenn pruebas. había roto algunos récords en el X-15 Stiletto De barrera de sonido. Sí, de hecho el X3 es por eso, porque llegó a Mach 3, Ujú. 3 veces la velocidad del sonido. Sí, hay una película buenísima que se llama A Few Good Men, basada en un artículo originalmente publicado en la Rolling Stone cuando era una muy buena revista, que ganó de hecho Óscares. Es precisamente la historia de todos estos pilotos que eran pilotos de guerra, luego pilotos de prueba y luego primera generación de astronautas. Ujú. Toda una historia, ¿no? Chuck Yeager particularmente, que es como que el héroe de todos ellos. Ujú. Un tipo de veras, que como no hay más películas de estas, pero bueno. Hay muchas cosas que yo no me imagino. Todavía porque no hay se que han hacer. documentado. Mira, una buena película, por filme. ejemplo, ¿Sí? del Imperio de Maximiliano, No no hay. No hay. Sí, no, E no. incluso de esta lucha entre Juárez y Maximiliano, porque siempre era se nos hace aburridilla justo por eso, no hay una buena ¿no? película Sí. de Una eso, ¿no? película. Pero que no lo haga Mel Gibson. No, Necesitamos algo oye, mexicano, porque nosotros hacer no. nuestras Yo la otra películas. vez vi una película que en su momento, ¿cómo se llama una que hace sobre el mundo maya? Apocalipto. ¿Qué cosa tan mala? Sí. Perdónenme, yo no sé si usted tenga Sí. otra opinión. Pues sí, En todo sí, caso, sí, es sí, nos bienvenida, ven, pero sí, la- esa documentación. La cacarearon mucho. Sí, sí, sí. Y yo la vi hace poco y Sí. me pareció muy mala. malísima. ¿no? Vamos a inventar. Maquilla a muchas personas. Fue un Sí, marido. ¿verdad? Fue una fracaso. Pero lo peor de taquilla. todo es que criticamos y no hacemos. Y ¿no? fíjate, y el mundo maya Sí, Uf, da no, para tan- tanto, sí, ¿no? con Sí, tanto no, Sí, no, sí, pero sí, aquí sí. lo hollywoodizan y pues lo arruinan. De hecho, sería aplicárselo en reversa, pero fue un Emilia Perezazo.
en su momento. Hicieron lo mismo. No investigar, fumarse otro, Aventársela. inventárselo todo Sí, y ahí aventar la está. Sí, canica, sí. y ahí, Sí, total. esos eran los mayas. No. Exacto, y de veras. Bueno, ¿se acuerdan ustedes de un personaje que aterrorizó en su momento a los Estados Unidos, que fue un referente del mal en su momento? Estoy hablando de una bomber, ¿se acuerdan ustedes de este, Sí, de sí, este sí. famoso una bomber? ¿Por qué lo traigo a colación? Porque un día, como hoy, pero de 1987, un testigo describió quién ponía una bomba en una tienda de computadoras en Salt Lake City, en Utah, en los Estados Unidos. Este retrato que dijo es que era más o menos así, 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 resultó tan preciso que dio con el perfil de este hombre una bomber. Así es. Y bueno, hay toda una época de la resistencia bueno, del terrorismo interno en los Estados Unidos, ahora que está tan de moda nombrar terroristas al mundo entero. El terrorismo dentro de los Estados Unidos tiene un antes y después de una bomber. Sí. Bueno, en Estados Unidos la tradición de, matar presidentes ya tenía más de 100 años. O sea, el terrorismo interno Digamos que de tiene su atentar historia, contra en el viejo también y después de la guerra de secesión también. Pero lo curioso de una bomber, de hecho, sigue siendo muy actual. No sé si supieron el caso de este amigo, que no le voy a hacer publicidad aquí, pero el que asesinó al CEO de una aseguradora Sí, cómo no. recientemente. Bueno, él tiene el manifiesto de una bomber como uno de sus textos Ay. fundacionales y que justifican su Qué acción. fuerte. Y si ustedes lo leen, miren, es que esa es justo la rayita entre las teorías de conspiración y la realidad. Hay muchas de las cosas que dice en ese manifiesto con las que casi cualquiera de nosotros puede coincidir, y más en este día de la justicia social, se puede decir. Oh, mira. Lo Esas malo cosas. son los métodos. Lo interesante de este caso es que algo tan metido con la tecnología, porque él era pues un ludita, alguien que está en contra de todo este progreso justo cuando empieza esta era del internet. Un poco tiempo después Timothy McVeigh va a hacer lo del edificio de el Oklahoma, Del que Oklahoma. ha sido de hecho la más grande tragedia interna. Tendría que después llegar lo del 11 de septiembre Sí. para rebasar el número de personas muertas y heridas por un solo atentado. Antes del 11 de septiembre, ese Sí, eso fue en los 90, Los en la 90s. primera administración de Clinton. Sí, Entonces, una locura. es una tradición norteamericana de pues, Bueno, a ver, no contestataria. sé si tradición, pero digamos un recurrente, Sí, ¿no? un continuo. Vamos a hablar, Así ya es. que estábamos hablando del mundo maya, vamos a hablar del mundo maya. Muy bien. Bueno, Porque fíjate, Es 2018, cierto. o sea, ayer, ¿no? Ujú. hace poco. Hace poquito. Un escenario Bueno, ya en el que 7 se años, adoraba ¿eh? Ecua, ¿Ecua? ¿Ecua? Bueno, más bien es ¿Cómo se dice? Echua. 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 Ecchua. Este Ecchua es el dios maya del comercio. Ahí se encuentra un esqueleto, en este escenario se encuentra un esqueleto de hace 10,000 años. Esto es descubierto durante una exploración a la cueva formada por los sistemas Sac-Actum y Dos Ojos. Bueno, Dos Ojos sí lo supe decir. Sí. Tu maya mejoró Es que, muchísimo en una ajá. sola frase. Sí, ahí ya lo Es que es el castellanizaron. significado de Sacantum Sac-Actum y 2 ojos. y Dos Ojos. Ujú. Como parte de esto, de un proyecto que se llama Gran Acuífero Maya. Ahí participa el Instituto Nacional de Antropología e Historia y National Geographic Society. Y aquí también quiero decir, perdona, Venga, venga. que también otro amigo que se llama... Manda saludos. Oh, como mando Álvaro. saludos. Él se hace llamar Gato Soto, que es un gran Ándale. saxofonista, pero él es uno de los pocos que hace arqueología acuífera y que Ah. pertenece a ¿Lina? Lina y estaba dentro de este proyecto. Entonces, ¿Ah, sí? sí, muy interesante. Pero, a porque ver, sí, pero- Muy peligroso. Súper peligroso. Sí. No, bueno. muy pues sí. peligroso. Y tanto más así- en estos cenotes mayas que no saben a dónde van, ni Sí. qué corrientes qué tienen, ni corrientes cuáles cuentan. sacarán. Si hay salidas o no. Ajá, Sí, sí, Es sí. que en eso consiste ese proyecto y en la idea de que si sigues la ruta del agua vas a llegar a estos lugares que no lugares. se han descubierto todavía porque los ha cubierto la selva, pero donde debe, y sí están encontrando establecimientos y Ahora, y pero, zonas pero con- fíjate, reparemos un poco en un Los esqueleto de años. hace 10,000 10,000 años. Eso pone a los Mayas. mayas antes que a los sumerios y a los egipcios Ujú. en Fíjate, la o sea, historia de la es que lo civilización. importante sí. es cómo Clásico. esto
nos ubica también en la línea del tiempo general de las civilizaciones. Sí, de la inteligencia, de esta cultura tan rica. O sea, imagínense, este dios, que se dice aquí el dios del comercio, pero en realidad era el dios del cacao. Del cacao. Tan importante que era el Ah. cacao en ese momento, La era la moneda. moneda. Entonces Ujú. era en realidad todo. O sea, ¿a qué nivel estaban? Y fíjate que hay cosas que los historiadores, los arqueólogos, no han podido darle una explicación al mundo maya. Ahora, muchas cosas no conocemos, pero una de ellas, una de las grandes interrogantes del mundo maya es, con todo este nivel de conocimiento astrológico, Es otra manera de astronómico, interpretar. tenían Sí, sí, con sí. todo lo que sabían de matemáticas, con los grandes ingenieros que eran, no fueron una cultura navegante, no navegaron, no fueron estos grandes navegantes, no fueron los fenicios, no fueron incluso, Sí. o sea, los vikingos que navegaban en barquitos mucho más precaíricos de lo que podríamos Así es. pensar que una cultura como esta hiciera. Esa pregunta hoy no tiene una respuesta. ¿Por qué una civilización tan profunda, rica. tan rica Ujú. como esa, tan Ujú. ¿Y sabia, que tan al final no sabe de conocedora? dónde fue? Eso es más un misterio. ¿A dónde se fueron los ¿A mayas? dónde se fueron? Porque navegando no se fueron. No. Eso está claro. No. Que Por mar no no. fue. Bueno, es que hay una Hay, cantidad de cosas que descubrir todavía. Bueno, Hay un una saludo a todos teoría. nuestros amigos mayas, por cierto, porque sigue habiendo mayas Sí, claro, en no toda es que la ahí se fueron zona y y no en están, o sea, Guatemala. no al Eso contrario, la no es cultura como sigue se más fueron, pero sí presente. como civilización, como Claro. grandes Sí, pues civilizaciones tuvo sí se su momento, extinguieron, ¿no? su esplendor. hay una teoría que dice que cuando llegaron los españoles, huyeron a la selva. Y entonces a los lacandones, que ahora llamamos lacandones, son en realidad estos mayas que huyeron de esas civilizaciones, y los lacandones originales sí se extinguieron. Sí, porque eran mucho menores. Eran Eran menos. mucho más pequeños. Y ellos eran más fuertes, los Ujú. mayas. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Hemos llegado al final de este programa. Quisiéramos seguir hablando del Caray, mundo no, maya. ¿cómo que se nos fue? Ya habrá oportunidad. Ya habrá oportunidad, pero bueno, muchas gracias, Olga, por acompañarnos en este viaje por la historia. Espero lo haya disfrutado. Nosotros lo hemos disfrutado mucho y pues lo esperamos en el siguiente episodio de 24 Minutos de la Historia. Gracias, Pía. Gracias, Ana. Gracias. chicos. Gracias, Álvaro. Gracias, María. Gracias, Fer. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.